El pasado 2 de febrero Estados Unidos dio a conocer su salida del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF por sus siglas en inglés, suscrito con la URSS en 1987 y que fue pieza clave para terminar con la Guerra Fría. Antes del análisis, es necesario mencionar que el concepto tradicional de seguridad basado en las teorías realistas dice relación con la defensa de los intereses de un Estado y la demostración de poder, especialmente el militar, pues es el que le va a asegurar la supervivencia y le va a dar un sentimiento de seguridad. Pero las actuaciones de inestabilidad del sistema internacional han ido variando, en especial después de la Guerra Fría. Por lo tanto, también lo ha hecho el concepto de seguridad al incluir nuevas amenazas que afectan la seguridad más allá de una invasión militar como lo es el terrorismo. Dicho lo anterior, es posible analizar esta contingencia desde el punto de vista del realismo, pues en este caso se trata de la demostración de poder en términos militares basado en misiles nucleares capaces de generar un gran desastre en los blancos objetivos, convirtiéndose así entonces en una amenaza para la seguridad internacional, pues se estima que de eliminarse definitivamente el tratado, nuevamente las dos grandes potencias como Estados Unidos y Rusia podrían iniciar una carrera armamentística. Este dilema de seguridad en estudio, observado desde el prisma del neorrealismo, deja fuera, al igual que el realismo clásico, a los actores no estatales y considera que el sistema internacional es anárquico, es decir, sin un gobierno central que limite el comportamiento individual de cada uno de los estados. En este sentido, es probable que la acusación de Estados Unidos hacia Rusia de incumplir el tratado se deba al aumento de su sensación de inseguridad frente a la escalada de poder militar que podría estar teniendo Rusia, viéndose así en la necesidad de reaccionar frente a esta amenaza, abandonando el tratado para poder mejorar sus capacidades bélicas que le permitan defenderse en caso de una guerra nuclear, ya que Rusia no aceptó el ultimátum de demostrar en forma efectiva el cumplimiento del tratado para así mitigar la sensación de inseguridad de Estados Unidos. En el marco del neoliberalismo institucional, que plantea que la capacidad de comunicación y de cooperación entre los estados depende de instituciones y organizaciones internacionales que la fomentan, reduciendo así los conflictos entre países al presentar intereses comunes, esta contingencia pareciera tener poca cabida, ya que es muy posible que la ONU, siendo la organización internacional más importante del mundo, no tenga en el futuro que se vislumbra la capacidad de frenar un posible conflicto con armas nucleares, a pesar de sus esfuerzos por eliminarlas, ya que ninguno de los 9 países con capacidades nucleares, entre los cuales se encuentran precisamente Rusia y Estados Unidos, ratificaron el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares adoptado en 2017. En este contexto, la cooperación se vuelve un eje importante, pero dependerá del sentido de dicha cooperación, pues sería muy interesante que todos los actores pudiesen cooperar con la seguridad internacional y la paz, adoptando como interés común el desarme nuclear para evitar un conflicto bélico de este tipo. Pero en este análisis, la cooperación, por ejemplo, entre Rusia y China, plasmada como alianza estratégica, política, militar y económica, puede entenderse también como una amenaza para la seguridad internacional, toda vez que esta cooperación nuevamente aumenta la sensación de inseguridad de Estados Unidos, pues China es otro de los 9 países con capacidades nucleares. De acuerdo a lo que plantean los estudios de la dependencia, se desprende de lo anterior que los países en vías de desarrollo como los de América Latina verían nuevamente afectada su seguridad, pues está estrechamente vinculada a su participación en estructuras geopolíticas, por lo que deberán ajustar sus intereses a los impuestos por Estados Unidos, Rusia u otro estado interviniente en un posible conflicto nuclear, dependiendo del poderío de las potencias con las cuales se encuentren alineadas. A diferencia de lo anterior, la interdependencia compleja surgida en los años 70 y que ha dominado en este último tiempo, implica la existencia de una dependencia mutua, no solo entre Estados, sino que entre otros actores que conforman el sistema internacional actual, lo que implica relaciones mucho más complejas. Si bien es cierto, los análisis bajo esta teoría establecen que en lo que respecta a la agenda, el tema militar tiene la misma importancia que otros temas como el político y el económico, los cuales modifican el comportamiento de los estados, en este caso pareciera que, a pesar de que en la actualidad ambas potencias en cuestión se encuentran en un escenario de interdependencia debido a la globalización y sus intereses económicos, el abandono de este importante tratado clave para mantener el equilibrio del poder militar y por tanto poder mantener la seguridad internacional está impulsando nuevamente el ámbito militar a la cúspide para poder asegurar la supervivencia y en caso de que se desate un conflicto, claramente los demás temas pasarán a lugares jerárquicos inferiores, a no ser que la demostración de otros poderes como la diplomacia logre poner atajo a la controversia.